Perfect. Let's go to it. A ver, ¿cómo empezamos? I would say that it was an amazing year. I didn't know we would manage to do so many things. We did everything that I was planning to do in this past year. It was difficult to start, and the more time passed in the year, it was easier to continue creating, and you more or less starting to have schedules and an idea of what to do. The tough thing is to start. Yo creo que yo valoro como un buen año. Hemos hecho cosas que la verdad yo no pensaba que íbamos a lograr hacerlo. Ya estar un año con un proyecto así, pues es algo que yo no me lo pensaba, porque muchos proyectos se mueren al empezar y aquí todavía seguimos. Aquí en la universidad, Socorro University, por lo general uno llega a conocer personas y hay muchas charlas entre compañeros de universidad. Puedes hacer amigos, ¿no? Proyectos que tienes que hacer. Entonces, no solamente se habla de los proyectos, las tareas, exámenes, sino también se habla también de cosas cotidianas, de noticias actuales. Entonces yo me fui dando cuenta que hay charlas interesantes que quedan entre nosotros. So I remember that we were studying for statistics, Alex and I. While we were studying, we would discuss a lot of different things, economics, and other trending topics, of course, football even. Las conversaciones que teníamos cada vez que hacíamos un proyecto eran muy buenas y eran muy abiertas. Alex has a joke. He said, well, we should probably make a podcast since we speak so much while we study and stuff. And I was giving it a thought. I was like, wow, it would be cool to start a podcast. We can make interesting content, especially because we have learned a lot of university and we can apply this. I was starting to create a mission and I just went to Alex and said, this is how we could make a podcast. Is this viable? Of course, let's get started with it. Bueno, pues surge la idea de que son charlas que también le pueden interesar a un grupo de personas. Se podría haber hecho algo interesante como un podcast. And soon after, we started with our very first episode. Muy bueno. Me la paso muy bien. No solamente con esto del podcast, sino también fuera del podcast. Hay buenas charlas, cotidianos, de deportes, de actualidad. Conversamos de familias, ¿no? Salimos a cenar con nuestras parejas. Entonces son cosas súper buenas. With Alex, an amazing experience. I think Alex and I have a very good connection in terms of working. We've been together since the very first year at the university. We had already learned how to work with each other. We shared similar passions. We shared also similar ideas, which made everything very easy. And in general terms, apart from the podcast, we have a very good friendship, basically. Bueno, un proyecto nuevo siempre es complicado. Las expectativas que uno tiene siempre son grandes. Las dificultades siempre van a haber y más que nada por los estudios, trabajos, ¿no? Nuestra vida cotidiana a veces nos impide dedicar más tiempo al podcast. Entonces, yo creo que la mayor dificultad es el tiempo. The first season, when we were starting Albano Talks, we were recording with the cameras separately. It was a little bit of a technical mess, and the microphones were not good at all. I honestly was thinking of quitting it. I honestly felt that it wasn't a good idea. And then the AI revelation came out. Take any audio file, make it enhanced so that it sounds like it's recorded with good microphones. And that changed everything. I think that was an inflection point between the old podcast and now. Un episodio que me haya gustado. Creo que fue el último que grabamos en Spanska con nuestro invitado, que fue el profesor de macroeconomía. Me pareció un episodio súper bueno. Me hizo como reforzar mis conocimientos en macroeconomía de una manera más profunda, ¿no? Con ciertos casos y con ejemplos, ¿no? Ejemplos más así como de las tesis, como cómo se pueden emplear ciertas teorías, ¿no? Porque teorías siempre van a haber, pero los casos son muy contados. I would say specifically for me, the finance-related episodes. So in the first season, when we analyzed the crisis of the 2008 or the crash of the Silicon Valley Bank, those I think were very good episodes, and it's the field that I
like the most, I feel most comfortable with, I would say. And I feel the most proud about them. Desde mi perspectiva, pienso que, y visitando las redes sociales, ¿no? El episodio que más controversia para mí ha conllevado es el episodio en el que hablamos de Bukele. Hay mucha gente que ama al presidente de El Salvador, pero como todo político siempre está lo bueno y lo malo. Entonces mucha gente lo endiosa y yo trato de verlo de una manera más objetiva, donde yo pueda contar lo bueno y lo malo, y eso genera mucho debate. La gente cuando hablan de política y lo toma muy mal cuando pones otras ideas que no concuerdan con las de ellos. Entonces ese es un episodio que para mí trajo mucha controversia al canal. The one that we were speaking about, the Copa, that one, oh my God, it was opening TikTok and suddenly I see, I don't know how many comments, people debating with each other. It really sparked a very intense debate. Some of them were funny to read, others were very interesting, but I would say that one really sparked a big debate. Bueno, pues para mí eso habrá sido el profe de macro. Me pareció más interesante. Alan Stas, the teacher in Stockholm University of Macroeconomics, I definitely think that he was the most interesting guest that we brought in. It was like the most qualified for sure. And also it went through very interesting economic topics. We learned a lot from it. Por el trabajo en el que él está, su currículum y todo lo que ha logrado. Me parece una persona muy interesante. Y no solamente dentro del podcast, sino también fuera de cámara, que me pareció una persona muy agradable. Podíamos conversar de otros temas fuera de economía. We had a good time recording that episode. A mí me gustaría traer, bueno, siempre ha sido así, te lo he contado fuera de cámaras, a nuestro profesor de estadística. Me parece una persona muy interesante, no solamente por la materia de estadística, que es muy complejo, pero también quisiera también saber, tener un poco más de contexto, ¿no? ¿Por qué vive en Suecia? ¿Por qué escogió esa carrera? Y aparte que me parece un tío, una persona muy, muy, muy chévere, muy, muy agradable. Another guest for next year, I would like to bring a professional inside the finance field. Sounds complicated, but it could be viable. But at some point, I would like to bring maybe, I don't know, fund manager or an analyst. It would be very interesting. Bueno, principalmente, bueno, desde mi punto de vista, podemos seguir una criteria, pero tampoco somos tan exigentes. Simplemente queremos ver, por ejemplo, qué temas pueden aportar durante el podcast. Y también tenemos que saber si estamos también a la altura del tema para que sea algo que fluya. I don't think we consider that specific criteria. It's mostly whoever is interested into coming, we just invite them to come. We obviously evaluate if it's going to be relevant for us or not. If that guest can speak about a relevant topic for our podcast, mostly. In general terms, anyone could really come, I would say. Y obviamente que sea una persona que sea muy fluida y que pueda conversar, ¿no? Tranquilamente con nosotros. I would say that at the beginning, when it was tough to get comfortable with the camera, we would start the episode and then we would start laughing, or we would feel embarrassed or something. We would stop the video and be like, okay, let's start over. It was a funny thing that people don't see or don't really notice it since we just upload the final result. Especially at the beginning, we had a lot of bloopers. Detrás de cámaras, ¿qué ha pasado? Porque como lo hacemos a lo más profesional posible, pues no nos ha pasado nada. A lo mejor alguna vez que nos sacaron de la habitación, ya que se había pasado el tiempo, no fue algo divertido, pero fue algo un poco incómodo, ¿no? Suele pasar, ¿no? So the setup, we look for any place, a group room, where the room is soundproof. There's good lighting for us to appear on the camera. Cool thing that we have a screen behind, and we can put our logos or whatever. And of course, we also use our laptops for information.
a phone to record, and a tripod. Intentar encontrar algún sitio adecuado para grabar en el campus del Barra y nada más. Before we record all the time, we press the record button and then we clap the hands. It's something that we would do at the very beginning so that we could synchronize the audio from the microphones with the camera. Now we just do it in general to know when to know how to start, but it's not really for synchronizing anything. Mira, pues empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. It's tough to get followers in social media, especially with the content that we create. It has to be something very specific or something that is kind of trending, a specific hashtag or a specific topic that people find relevant. Those videos usually have a boom. Then we have periods in which we have no views, no likes, no anything, but it happens. That long videos are tough to grab any audience from it, and nearly impossible. It's easier to share short videos on the TikToks. The audience is very interesting. So whenever there is comments that are interesting and relevant and can provide any criticism or any other debate, then we find it interesting to read, and it's always good to have. Bueno, pues a mí me han pasado muchos casos curiosos, ¿no? Principalmente porque es fácil estar al frente de la cámara y grabarte, si no existieran los TikTokers, ¿verdad? Pero en el momento en que tú te expones en internet, pues puedes recibir aplausos como críticas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me ha incomodado un poco, bueno, al principio, ¿no? Ahora lo tomo con más naturalidad, pero es cuando me han parado personas a preguntarme. Y una experiencia muy curiosa es cuando estuve en el bus viniendo a la universidad y de repente un par de chicos asiáticos me observaban. Y bueno, que te observes es súper incómodo. Pero ya cuando bajé del bus, pues uno de esos chicos se acerca y me pregunta si era Alex. Y yo, o sea, sí, soy yo. Y yo pensaba que era amigo tuyo, Dani. Porque de repente me dijo, tú tienes un podcast con Dani. Y dije, chévere, ¿no? Me habló en inglés, obviamente. Y de repente me dice, no, yo conozco a Dani. Y me dice, yo no lo conozco a Dani, pero te he visto en el podcast, en Albano Talks y eso. Y dije, wow. O sea, ahí me sentí súper incómodo. Mi vecino de repente le salió un video de Albano Talks a mi vecino de YouTube. Me dijo que qué tal el proyecto, que cómo estaba yendo, qué me parecía y todo eso, ¿no? Vaya anécdotas. Bueno, y todavía tengo más, pero eso ya son menos interesantes. But for having the most engagement, writing comments, because we read all of them, and we even mention them in following episodes. It's the best way to have the audience participate in the podcast, I would say. Escribirnos, dejar comentarios en las redes sociales. Podrían hacer preguntas sanas, obviamente. Ya que nosotros también somos personas que estamos también aprendiendo, ¿no? No somos personas que lo sabemos todo. Nos dejen mensajes para saber si quieren saber nuestra opinión, nuestro punto de vista de algo concreto. Eso sería una buena interacción con las demás personas. I would say I have learned how to speak better in front of the camera, how to feel more confident speaking in general. Editing videos, of course. I think I have enhanced my editing video skills and manage the social media. Also, of course, research, critical thinking. I also consider that I have learned a lot from it, and because I had to keep updated for the podcast. Bueno, lo que he descubierto es como que puedo interactuar más en la cámara, puedo formular preguntas más interesantes, ¿no? Más que las preguntas cotidianas que tú puedes hacer en tu entorno. Que yo siempre he sido una persona muy abierta, pero cuando entré a la universidad igual son preguntas y interactúas con personas más complejas, ¿no? Sí me sentía así a veces un poco como no tímido, pero sí un poco más inseguro formular preguntas, ¿no? Cuando sabes que hay personas que son tal vez más capaces que vos. Pero con este podcast pues me ha ayudado mucho a poder formular preguntas y enriquecerme en conocimientos, ya que puedo ver diferentes respuestas de diferentes ámbitos que me hacen abrir nuevas perspectivas. We want to try to be objective in some topics, in some others, of course, not. We express our opinions, but also we try to at least have critical thinking and
go through other perspectives that you could have in a specific topic. La meta, obviamente, que siempre es expandirse, ¿no? Sí, yo creo que muchas personas lo que quieren es no quedarse estancados, sino seguir creciendo. Y bueno, pues tenemos algunas, como tú sabes, Dan, algunas propuestas interesantes. Podemos abrir más fronteras, ¿no? Seguir teniendo invitados, mejorar los instrumentos. Para poder hacer todo eso, pues obviamente se necesita un poco más de tiempo. Y seguir trabajando, ¿no? Y darlo paso a paso, que sea algo natural. I, of course, want to continue recording Albano Talks and Espaska. I hope that in some point I can increase in more viewers and have more interaction. That's the exciting part of it and the fun part. And we do have expansion planned with the Student Institution of Economics in Stockholm University. I don't know how much I can say of this yet, but we are planning on doing a project together, which can be very exciting and it can take bigger responsibilities, I would say. Mi visión de podcast en el futuro. Sigamos generando contenido que nos ayude a nosotros y también a la comunidad. We definitely have increasing followers and we're still increasing in followers the more we upload. So I would say continue to be consistent, create more relevant content, quality content, continue with what we do. And at the end, hopefully we're going to get more audience and to try to engage all the students in it and to make a podcast for students, by students, that is us, obviously, that want to learn economics or any other fields that we discuss. Nada, que sigan viendo y si hay algo que les gustaría argumentar o de repente tienen otro punto de vista de cierto tema, ¿no? Podrían dejárnoslo saber, ¿no? Porque eso no solamente les ayudaría a ustedes y aumentar su perspectiva, sino también a nosotros para que podamos ver algún caso de otra manera distinta, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Alex. A vos, Dani. Thank you very much for this first year of Albano Talks. We've had a lot of fun with it, and we expect that we continue for more time, obviously. Like, up, subscribe if you like what we create. Thank you, Dani. Thanks. Bye.